muy amable por hacerme acordar, ahí estamos. Bueno, les decía que habíamos visto el primer test que se busca o se realiza para estos cargos específicos. El otro test bastante conocido, que es el de la persona bajo la lluvia, y en esto es un poco lo que ustedes me preguntaban recién, ¿no? Uno puede saber que hay ciertas cosas que tenemos que dibujar. El objetivo de este test es poner a la persona, digamos, en una situación diferente, con un poco de condicionamiento externo, donde el condicionante externo en este caso es la lluvia. Entonces medimos el comportamiento respecto de una situación específica de la persona, cómo se protege o no se protege. Es muy importante dibujar el paraguas, es importante también el cómo dibujamos las gotitas de lluvia. Esto, digamos, tiene un análisis muy minucioso cada una de estas cosas, desde medir el trazo o ver el trazo de cómo se dibuja hasta, como les decía recién, si se hace de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Si esta persona se lo coloca en un piso, en una base, puede ser que también dibujemos a la persona con botas. Algún elemento de protección. Habla de que la persona toma recaudo ante situaciones estresantes o ante situaciones conflictivas, y el tipo de recaudo que toma en relación a la problemática que tiene. Podría ser un paraguas, podría ser un piloto, podría ser botas. La expresión que tiene la persona también respecto de este dibujo también es importante y es analizada. Se pide después de que se haga una narración de qué implica para este ser humano esta situación estresante. Entonces, bueno, acá hay interpretaciones que tienen que ver con estos análisis que hacen los psicólogos. Por ejemplo, analizar la dimensión, si es un dibujo pequeño, si es un dibujo grande, la personalidad, si es tímida, si hay baja autoestima. Cuando el dibujo es muy grande, abarca toda la hoja, la necesidad de reconocimiento, inclusive de agresividad, si el trazo es muy marcado, si estas líneas, en vez de ser líneas, por ahí son gotas más gorditas y más marcadas. Bueno, ustedes tienen bien explicado acá, por ejemplo, el emplazamiento en la hoja, ¿no? Si se ocupa algún margen específico y si esta conducta se repite. El que ha entrado en un proceso de evaluación psicológica saben que nos dan papel blanco de computadora, totalmente vacío, y un lápiz negro comúnmente para dibujar. Entonces vamos pasando por las distintas pruebas y se nos ofrecen las hojitas de papel de máquina, de computadora, para realizarlo. Entonces la persona, el psicólogo en algunas pruebas está presente y en otras no está presente. A veces también se usan cámaras, dependiendo si a lo mejor hacemos una prueba para evaluar varias personas a la vez, para que después lentamente, y digamos, pueda repetir la imagen y ver cuál ha sido el comportamiento de las personas al momento de realizar la prueba. Profe, le hago una consulta. Sí, te ¿Sabe escucho. que una vez yo tuve que hacer uno muy parecido y me hicieron dibujarme bajo el agua, bajo la lluvia, disculpe? Y a diferencia de algunos, yo por ejemplo no me puse paraguas, pero por una cuestión de que a mí me gusta la lluvia y no me molestaba. Entonces también era caminando y mojándome, pero feliz, alegre. Ajá. Y lo que me explicaron que, por ejemplo, no tengo miedo a arriesgarme o a tomar decisiones arriesgadas, y que al estar feliz es como que puedo manejar diferentes situaciones que puedan sacarme de eje, por así decirlo. Claro, perfecto. Por eso te digo, o sea, las recomendaciones que nosotros podamos tomar, y hoy, digamos, ustedes dicen, bueno, yo me aprendo esto de memoria y voy y lo dibujo tal cual, es muy probable que en el momento vos vas a dibujar lo que sientas, lo que realmente te identifique, porque uno trata de hacer una expresión a nivel de dibujo de lo que realmente lo representa.
Entonces, por más que sepas que hay ciertas cosas que no pueden faltar, vas a hacer lo que te represente en ese momento. Y fíjate que por eso se pide también la escritura de una historia, luego de hacer este dibujo, porque en la historia uno también expresa lo que realmente estuvo sintiendo o le pareció ese dibujo, o expresa lo que quiso dibujar con ese dibujo. Por eso, además, si también hay otro tema muy importante que lo tienen que tener en cuenta ustedes. Por ejemplo, hay ciertos tipos de personalidades que son más aceptables para ciertos tipos de trabajo. Entonces, el que una persona acepte los desafíos y que se arriesgue puede ser muy bien visto para un tipo de puesto de trabajo, pero quizás para otro tipo de puesto de trabajo no. Entonces, no es ni bueno ni malo. Tiene que ver con el perfil del puesto que nosotros hemos definido. Y tiene que ver con las Claro, características profe. de la persona respecto también de si engancha o si es más adaptable a una determinada organización o tipo organizacional. Sí, perdón. Claro, profe. Mire, no, estaba escuchando el ejemplo que había dado mi compañera. A mí me dijeron otro resultado, que no sé, también había hecho el mismo dibujo. Fue para un puesto administrativo en una bodega donde tenía que, bueno, emitir informes y a la gerencia. Y me dijeron que no había quedado seleccionada porque me explicaron que el tipo de dibujo del hombre bajo la lluvia había influido de forma negativa. Ajá. Me dijeron que era al revés. ¿Y me qué dijeron al revés de lo que le dijeron a mi compañera, que había sido, que era demasiado riesgo, que tomaba demasiado riesgo y que no preveía. Ajá. Pero vos Esa no fue habías la hecho, no respuesta que me habías dieron. hecho el paraguas, ni habías hecho, qué expresión habías hecho? Claro, no había dibujado el paraguas, había hecho una persona así, contenta, bajo de la lluvia. Ajá. Bien, claro, pero es que pues probable que, por ejemplo, en ese puesto donde vos tenés que informar a la gerencia en una manera totalmente neutral, me imagino yo, ¿no? Sin conocer Claro, la y empresa. era un puesto súper importante, claro, y nunca más, dije, nunca más hago un hombre saltando y bailando bajo la lluvia. Era un puesto tan importante y lo perdí, me dijeron eso. Claro. Claro. Bueno, pero a ver, siempre tenés que ver que en realidad es una sumatoria de distintas pruebas que te hicieron, porque te deben haber hecho 2 o 3 entrevistas, te deben haber hecho quizás alguna prueba de conocimiento, más estas pruebas psicológicas, y no sé si llegaste a los exámenes médicos. Entonces, es un combo. Por ahí, No, fue la primera entrevista. una sola entrevista y los test. Una sola entrevista, exacto. Claro. Fue una primera entrevista con el gerente general y la segunda entrevista que fue con una psicóloga que me hizo dibujar el hombre bajo la lluvia. Bien, bueno, ¿y te tomó solo una prueba? Fue solamente una prueba. Bueno, eso es un error. Eso es una de las cosas que nosotros como profesionales tenemos que demandar al momento de hacer el proceso de selección. No podés medir con una sola prueba ni determinar los rasgos de personalidad de un individuo totalmente con una sola prueba. De hecho, en todas las pruebas, y ustedes van a ver acá en estas que son las más utilizadas en el momento actual, hay otros que son también bastante utilizados que tienen que ver con el coeficiente intelectual. Nunca se toma una sola prueba. Mínimo dibujar una casa, la persona bajo la lluvia, algún otro de estos otros test que son más específicos y como más técnicos en cuanto a la puntuación y que se le otorga a cada una de las cosas que dibujás. Nunca con una sola prueba pueden medir la situación, digamos, psicológica en este caso, hacer el psicodiagnóstico para poder darte un diagnóstico certero. De hecho, digamos, si vos hablas con los profesionales de psicología, mínimo te van a recomendar 3 pruebas para poder hacer un chequeo. Ellos mismos hacen este chequeo, digamos, de cruce de información. Y por otro lado, para que no se desanimen, el hecho de que para esa empresa hayan diagnosticado, por así decirlo, entre comillas,
que no estabas habilitada para ese puesto, no quiere decir que otro día te presentes en otra empresa, te hagan el mismo test y ese test sea muy positivo para esa empresa. ¿Por qué? Porque hay muchas valoraciones y esas valoraciones las tiene que terminar haciendo la persona encargada del área de recursos humanos. No necesariamente lo que me diga el profesional va a ser palabra santa, por así decirlo. Yo tengo que ver respecto de las características y por eso cuando uno pide el informe, lo que tiene que pedir son las características, las aptitudes que tiene la persona, aptitudes, las habilidades que puede llegar a desarrollar, qué necesita para desarrollar esas habilidades y si esas características se repiten y cuáles son las más predominantes, yo las voy a comparar con el perfil que ya he definido en la organización y en esta organización y en este contexto. Si yo el día de mañana trabajo en otra empresa haciendo el mismo trabajo, quizás mi perspectiva cambie porque cambia el contexto, cambia la cultura, cambian los parámetros de las personas que son más adecuadas para una determinada organización y un determinado tipo de trabajo. Entonces, por eso es que no hay una receta mágica de decir, este test es el mejor o si aplicas esto, con esto vas a tener el resultado, sino que justamente lo que tenemos que nosotros plantear es aplicar una batería de técnicas en un proceso de selección que nos lleven a poder identificar todos los aspectos y la mayor cantidad de aspectos necesarios para poder determinar si esa es la persona adecuada para el puesto adecuado. Entonces, con esto les quiero decir que como profesionales en búsqueda de empleo nos van a hacer muchos tests, les van a hacer seguramente del coeficiente intelectual, que es el de Raven, o Raven, leído en castellano, que es el que mide el coeficiente intelectual. Es un test muy probable para los profesionales porque tiene que ver con el conocimiento, digamos, el desarrollo del conocimiento y la capacidad intelectual. Pero también nos van a hacer test que tengan que ver con la estabilidad emocional que tengamos, nos van a hacer test para poder ver la creatividad que podamos llegar a desarrollar, etcétera, etcétera. La idea es que mientras mayor sea el cargo que accede una persona, los test llevan, digamos, más complejidad y tienen mayor nivel de profundidad de ese conocimiento de las personalidades, ¿sí? Bien, acá tienen otros, como por ejemplo el test de la figura humana, que es esto que decíamos, ¿no? Simplemente te piden que dibujes una persona, una figura humana, para poder medir básicamente impulsos, ansiedades, conflictos, y las características del individuo. Generalmente uno se dibuja a sí mismo, y a sí mismo en el momento que más representa tu personalidad. Por ejemplo, en la etapa donde mejor te sentís identificado en tu vida, es lo que generalmente dibujamos. ¿Cuántas veces dibujamos? ¿Cuántas veces borramos? ¿Cuánto marcamos el lápiz? Si está centrado el dibujo, si va hacia alguna de las esquinas. Todo eso lo ve el psicólogo al momento de hacer la prueba y va tomando nota, ¿no? En este dibujo de la figura humana, estos son algunos de los aspectos que se miran. Por ejemplo, se mira básicamente la cabeza, los brazos, las manos, los hombros y el pecho, el tronco y las piernas. Cada uno de estas partes del cuerpo nos están dando indicaciones respecto de, por ejemplo, la cabeza maneja la percepción externa del individuo. Nos dice qué tipos de relaciones establece el individuo con otras personas, el autoconcepto, el nivel intelectual, las metas. En este dibujo ustedes tienen acá representado un hombre con los rasgos muy definidos. Eso es lo que, digamos, trata de visualizar el psicólogo cuando hace o evalúa los dibujos. Los brazos, las manos y los hombros, cómo se han dibujado, el largo, la posición que se utilizan al dibujar. Y tiene que ver muchas veces, siempre que estén las manos, digamos, las manos en la relación con los medios externos. La posición de las manos también las evalúan. El tronco es la fachada externa en cuanto a los valores e impulsos
que tiene la persona. Y las piernas es la autonomía, la autodirección, el balance, la actividad. Esto indica la estabilidad emocional. Este otro test, que es el test de series de dominó, que es muy común también, es una prueba de inteligencia no verbal. Sirve para describir la capacidad del postulante para elaborar conceptos y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas. Generalmente se presentan, digamos, distintas caras de los dados en serie y se presenta un patrón, digamos, donde en esta figura que está acá en líneas punteadas uno tiene que reemplazar por la figura que creemos que sigue en la serie según está establecida. Por ejemplo, acá son el dado con la cara 2 y 3, el 0 y el 2, el 3 y el 2, el 1 y el 2 y el 3. Entonces uno tiene que ver cuál es la repetición en esta serie y decir, bueno, cuál de estas cuatro figuras que están abajo dibujadas corresponde, la A, la B, la C y la D. Este test, como decíamos, mide la inteligencia no verbal, es decir, la capacidad de descubrir cuáles serían la figura que continúa la serie, y de esto se mide obviamente los resultados también para ver cuál es el nivel de aprobación de este test específico. Fíjense que este test nos ayuda porque no mide conocimientos demasiado avanzados o específicos sobre un tema, sino la capacidad de poder ver en un conjunto a través de una inteligencia específica, digamos, que tiene que ver con un conocimiento de un juego básico como es el dominó, cómo aplicamos o resolvemos una situación concreta específica. Entonces, nos sirve para poder diagnosticar básicamente estos conocimientos y la capacidad que tiene la persona de resolver ciertas situaciones. La principal ventaja de este test es que elimina las diferencias entre los sujetos formados por factores sociales y educativos, es decir, por ejemplo, yo si estoy pidiendo profesionales, por ejemplo, licenciados en administración para un cargo de asistencia en gerencia, voy a poder evaluar varias técnicas específicas de administración. ¿Qué nivel de conocimiento tiene, por ejemplo, respecto del planeamiento estratégico? ¿Cómo puede expresar o puede deducir de una reunión de gerencias cuáles son los objetivos planteados por cada una de las gerencias y la coherencia que tienen respecto del plan estratégico a nivel organizacional? Y eso tiene que ver con la medición intelectual de una carrera específica y de un título específico. Entonces, yo ahí voy a hacer una prueba que tenga que ver, una prueba de conocimiento con el título académico que tenga la persona. Pero si es un puesto de una tarea un poco de menor jerarquía, por ejemplo, no sé, un empleado del área contable que se dedique a hacer facturación, entonces, bueno, qué conocimiento necesito de esa persona. A lo mejor un conocimiento específico de algún tipo de programa, pero también alguna capacidad de deducción de cuáles son los pasos a seguir en un determinado procedimiento. Esta prueba, por ejemplo, sería muy adecuada para ese tipo de trabajo. Es un razonamiento sistemático que tiene que ver con la evolución, ¿no? En este tipo de prueba, en cada hoja, la primera es más simple y a medida que va avanzando va generando mayor complejidad en las evaluaciones y va siendo cada vez combinaciones más complejas que tienen relación a nivel horizontal, a nivel vertical y a nivel a veces hasta diagonal al finalizar la prueba. Entonces es muy interesante. Otra prueba que es la prueba de los colores o de Lutcher, que es... Profe, ¿y cuál era la respuesta en esa del dominó? ¿Cómo? ¿Cuál era la respuesta en la del dominó? Y acá tenés que tener un porcentaje, digamos, dependiendo del porcentaje total, qué cantidad de respuestas correctas has tenido. Y ahí tiene que ver con el porcentaje de aprobación. Hola. A mí siempre me va mal con eso, nunca lo entiendo.
Se No, pero escucha digo, muy ¿cómo bajito, sería ahí? chicos. ¿Cómo haríamos la respuesta? ¿Cuál es? Ah, de este cuadro. Me va mal, digo, con eso. Ah, Sí. vos decís, Ah, la B, Florencia, la que C, te la va D. mal y Federico querés saber la respuesta de este cuadro. Bueno, fíjense acá. ¿Qué secuencia tienen? Tienen los números 2 acá abajo en los 3 del medio. Después tienen 2, 0, 3, 1, 2. Arriba, tienen una secuencia horizontal. Vertical, horizontal en los cuadros de arriba y en la parte horizontal de los de abajo tenés 3, 2, 2 y después luego el 3. ¿Cuál sería la correcta? A ver qué les parece. ¿Y cuál La sería opción la A. secuencia que tenemos que seguir? La opción A. La opción A. ¿Por qué, Federico? No, no fui yo, profe. No, fui yo, profe Vicente. Vicente. Porque el primer dominó son 5, después viene 2, después 5, después 3, después 5, le corresponde el 4 ahora. Ajá. 5, O sea, 2, 5, 3, hiciste una 5, 4. deducción de la sumatoria total. No, claro, el primer dominó es un 5, ¿bien? El segundo dominó es un 2. Sí. Después el tercer dominó es un 5 y después viene un 3. Es como que va escalonado pero intercalado. Entonces por un orden de escala, el Ajá. próximo tiene que ser un 4. 2, 3 y 4 y en este Claro, también es 5. Y va claro, intercalado. Perfecto. claro. Sí, esa sería la relación. Entonces, este sería Ahora un ahí. 2 y 1, 2 y 1. Yo diría que ahí tendría que ser 2, 0, Pero 2, 1, si tenés un 5 y después un 3, del 3 pasás otra vez al 5. 2, ¿Por qué 2. después va? ¿Cómo? No, porque lo que analizó acá tu compañero es que en el primer dado suma 5. En el tercero también suma 5. En el sexto, en el tercero, en el quinto suma 5 también. Y está Ah, y intercalada tendría que ser las 4 en el otro. figuras. Ajá. ¿Sí? 2, 3, 3, 2 y 2, 3. Y acá va 0, 2, 1, 2. Y acá tendría que ser 2, 2. 2, 2. ¿Sí? Porque la del Sí, 5 se repite y van cambiando. O sea que la respuesta correcta sería la A. En cada claro. uno de estos test, ustedes si los buscan en internet, los pueden hacer y tienen las respuestas de las series de dominó, el test de Raven, que es muy interesante, que mide el coeficiente intelectual. El de Raven no se los coloqué acá, porque, bueno, no me acordé esta mañana cuando lo estaba preparando para que lo puedan ver. Pero lo pueden buscar, lo que tienen que, inclusive responder, tienen que dedicar 1 hora para la realización del test. En ese se mide el coeficiente intelectual y lo que miden también es la velocidad en la que uno resuelve cada una de las secuencias. El test que les estoy diciendo de Raven tiene figuras con líneas y puntos combinadas que después se van acrecentando en cuanto a combinaciones posibles y va creciendo, digamos, el nivel de complejidad. Y rápidamente les da la solución. Lo que sí tienen que predisponerse, mínimo son 40 minutos para una realización correcta y como máximo 1 hora. Entonces, si uno lo hace en 40 minutos, tiene más puntaje. Y a medida que se demora entre 40 y 60, va disminuyendo la cantidad de puntaje. Y a su vez, también las respuestas correctas. Automáticamente tienen la posibilidad de hacerlo en la computadora y obtener el resultado y saber cuál es su cociente intelectual. Lo mismo que en de los dados, en todos ustedes pueden buscarlos, digamos, y realizarlos. En este caso, por ejemplo, y pueden medirse de alguna manera. En el test de Raven yo lo he hecho para una entrevista de selección y cuando salió la posibilidad de hacerlo en internet lo hice y quedás totalmente agotado
mentalmente, porque es una demanda bastante interesante a nivel intelectual. Pero es muy lindo hacerlo porque también uno va ejercitando el cerebro y lo va aplicando. Así que es interesante para saberlo y para poder el día de mañana, si nos toca, estar más o menos anticipados a esa situación. Y el test de Raven es muy solicitado para los puestos donde la responsabilidad de la toma de decisiones es alta, donde necesitamos conocimiento de la persona y capacidad de respuesta rápida para la solución de problemas. Entonces también es un test que es muy pedido. Es más caro dentro de los que se realizan para hacer las evaluaciones psicológicas, pero es interesante cuando son puestos altos que ameritan que nosotros tengamos mayor certeza en el conocimiento de la persona. Bueno, por último, este test que son las figuras de colores. Acá por lo que veo me ha quedado, ahí está. Son fichitas y nos van pasando para que nosotros vamos eligiendo estas figuras según los colores. Entonces, ¿cuál elegimos primero? ¿Cuál es el que elegimos después? ¿Cuál es el que vamos dejando de lado, ¿no? Este caso, este test es de tipo proyectivo y trata de conocer la personalidad del postulante respecto de con qué color se siente identificado. Obviamente los colores más vivos o llamativos son los que nos dan la idea de que la persona se siente mejor, y los más oscuros, como el gris, el negro, son los colores que hacen de que las personas a lo mejor están en una situación de estrés o decaimiento o desgano o apatía. Las pruebas, esta es una simple prueba psicológica para conocer el estado de ánimo en la que se siente la persona al momento de esta evaluación. También se ve, digamos, las dudas, la precisión, la certeza, la rapidez con la que eliges las figuras o no. Las pruebas psicológicas como conclusión final son importantes, pero lo más importante para el seleccionador son las entrevistas personales. Estas pruebas psicológicas nos complementan, nos ayudan a poder identificar, digamos, algunos aspectos de la selección de personal, y sí nos ayudan muchísimo para poder hacer una evaluación a futuro de las potencialidades que tienen los integrantes que vamos a reclutar en nuestra organización. Pero dependerá, ¿no es cierto?, de toda esta serie o batería de pruebas que nosotros podamos aplicar. Entonces, vamos a seguir, nos queda poco tiempo, pero vamos a tratar de ver un poquito más respecto de... creo que se me cerró. El resto de las pruebas, que nos quedaría ver las técnicas de simulación. Las técnicas de simulación al final... A ver... son las llamadas o denominadas role-playing. Ahí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Estas técnicas de simulación nos sirven para poder evaluar el comportamiento. No se ve, profe. ¿Cómo? No se ve nada, Analía. No se ve. No se ve, profe. Entonces no la he compartido. A ver, la vamos a compartir. Bien, ahora sí. Ahora estamos. Bueno, les decía, las técnicas de simulación son los denominados role-playing. Cuando ponemos en situación a una determinada persona para analizar básicamente el comportamiento en grupo, en una determinada situación extrema también puede ser. Por ejemplo, poner a una persona con un cliente misterioso o un cliente ficticio que presenta alguna complejidad en cuanto a la forma de tratar, en cuanto a la forma en la que se dirige con la persona, o qué es lo que le solicita, qué temáticas o qué resolución de problemáticas plantea. Entonces, es una actividad preparada, es de tipo teatral, digamos, de un role-playing, donde se le expone a una persona a una situación específica.
la idea es que es interesante ver el comportamiento de esa persona en esa situación específica o también el comportamiento que puede tener dentro de un grupo de personas. Entonces las técnicas de simulación las podemos armar en base a una situación habitual que se da en la empresa, por ejemplo, como les decía, en la atención al público o el planteamiento de un nuevo objetivo o el planteamiento de un nuevo proyecto y cómo se va a trabajar con el equipo. Entonces, es el mismo equipo de trabajo el que puede participar en esta técnica de simulación, también llamado psicodrama, donde se pretende ver el comportamiento en ese contexto específico de la persona. ¿Qué rol toma o qué rol asume en ese comportamiento o en ese role-playing? Se plantea la situación, los compañeros de trabajo pueden participar, a veces, y lo que se está usando actualmente es esto, que los mismos compañeros sean quienes seleccionen a quienes van a ser los nuevos integrantes de los equipos de trabajo. Y se usa para los puestos donde hay mucha relación interpersonal, donde hay relación con superiores, con colaboradores pares y con personas fuera de la organización, donde es muy importante el impacto que estas personas produzcan en los demás respecto de su comportamiento y la capacidad que tienen de poder trabajar y adecuarse a las situaciones que se van presentando. Entonces, es muy importante también, si es que es posible, aplicarla con compañía de psicólogos o que sea aplicado por un psicólogo, pero también les digo que nosotros podemos hacer técnicas de simulación tratando de evaluar el comportamiento en base a las experiencias de nuestra organización y de cómo manejamos determinadas situaciones. Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, si se corta, volvemos a entrar, profe. Bueno, ¿les parece? Porque nos queda un poquito y ya terminaríamos con esta parte que tiene que ver con el proceso de integración. Ingresemos a esta misma reunión, ¿les parece? Bueno, nosotros tenemos que medir, todo este proceso de integración termina o